Hola compañeros, nosotros somos el equipo número 7, el cual nos tocó hablar sobre el capítulo número 14, que es visión general de la circulación biofísica de la presión, el flujo y la resistencia, que es un capítulo que abarca la unidad número 4, que es la circulación. La fuente en la que nosotros estamos basándonos es la de el libro de Fisiología Médica de Guyton y Hall. Y bueno, esperemos que sea de su agrado y tengan un conocimiento bastante bueno después de esta exposición. Vale, como les digo, nos toca hablar como ingresar, como dar una introducción a la unidad número 4, que es la circulación. Pero bueno, para empezar, ¿para qué nos sirve la circulación? Pues bueno, la circulación nos va a ayudar para pues muchas funciones de nuestro organismo. También, por ejemplo, puede transportar nutrientes hacia los diversos tejidos de nuestro organismo. Al igual puede servir como transporte de desechos. Al igual puede ayudarnos a transportar hormonas de una parte del organismo a otro. Pero más que nada, obviamente su funcionalidad es mantener un equilibrio o un estándar bueno en los líquidos tisulares, que más que nada va a darnos una mejor funcionalidad y supervivencia de lo que son nuestras células. En este capítulo vamos a ver que igual es muy importante para algunos órganos como riñones, el corazón y demás tejidos y órganos que veremos a continuación. Bueno, características físicas de la circulación. Como sabemos, la circulación la vamos a dividir en dos tipos, una circulación sistémica o también podemos llamarle mayor o periférica, que es más que nada es la que va a aportar el flujo sanguíneo a los demás órganos y tejidos, con excepción al pulmón. Y tendremos la circulación pulmonar, que es la que va a aportar un flujo sanguíneo únicamente hacia los pulmones. Ahora, para saber más a fondo la importancia de la circulación o más a fondo su funcionalidad, primero hay que saber los componentes funcionales que tiene esta. Y solamente lo va a componer por 5 componentes, lo que va a conformar la circulación, que son arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Empezamos con las arterias. Las arterias son las que se van a encargar de transportar con una presión muy alta hacia los demás tejidos. Y al igual de transportar con una presión alta, va a ser con una velocidad igual muy considerable. Por lo cual va a tener unas paredes vasculares un poco, pues, fuertes y más que nada va a tener unos flujos rápidos. Ahora, las arteriolas. Estas son las últimas ramas de, pues, del sistema arterial. Estas van a transportar más que nada la sangre de las arterias hacia los capilares y al igual van a tener ¿cómo se llama? Una pared vascular un poco fuerte y pues bueno, tanto que puede cerrarlas o al momento de dilatarse, pues puede incrementar varias veces su flujo. Ahora, los capilares. Esta es una parte muy importante, pues, de la circulación, ya que, pues, en estas va a verse o va a darse el intercambio, por ejemplo, de algunos electrolitos, va a darse el intercambio de algunas hormonas o de otras sustancias que son muy importantes. Y pues bueno, las paredes de estos capilares van a ser un poco finas y van a tener algunos poros donde pues van a ser muy permeables a diversas sustancias y para que se dé este intercambio correcto pues, de las sustancias que requiera nuestro cuerpo. Ahora, las vénulas. Las vénulas más que nada van a recoger sangre en los capilares y las van a llevar hacia las venas. Estas, pues, medida como vaya incrementando su flujo sanguíneo, se van haciendo un poco más grandes hasta que forman las venas, que es el último componente, que más que nada son los conductos para el transporte de sangre que va desde las vénulas hacia el corazón. Y bueno, estos, por lo que es un poquito, su flujo es un poquito más lento y tiene una presión más lenta, por lo cual sus paredes van a ser más finas, pero tienen la suficiente fuerza muscular para extenderse o contraerse, y al igual aquí va a haber un dato muy interesante que son donde se almacena una cantidad de sangre muy considerable, cosa que no pasa con las arterias. Bueno, ahora, volúmenes de sangre en los componentes de la circulación. Bueno, como sabemos,
del porcentaje total de que hay pues, en la circulación, vamos a decir de un 100%, un 84% lo va a ocupar la circulación sistémica y lo va a dividir en un 64% en venas, un 13% en arterias y un 7% en arteriolas y capilares. Ahora, del 16% restante, lo va a ocupar la circulación pulmonar, que lo va a dividir en 7% en corazón y en 9% en vasos pulmonares. Un dato muy interesante es que, como podemos ver en la diapositiva, los capilares ocupan un pequeño porcentaje del flujo sanguíneo y pues es algo increíble porque ya sabemos, como les dije anteriormente, los capilares es como el componente más fundamental porque es aquí donde va a darse el intercambio de diferentes nutrientes que son muy, muy importantes en nuestro organismo. Ahora, superficies transversales. Pongamos que pues vamos a poner todos los vasos sistémicos, o sea, vamos a poner todos los vasos sistémicos que tiene, uno al lado de otro, como si los formáramos, ¿no? Y vamos a encontrar pues lo que son las superficies transversales. Aquí podemos ver algunas arterias y algunas venas muy importantes de nuestro organismo, como por ejemplo la aorta, y vamos a poner su superficie transversal. Y pues como podemos ver, la aorta a duras penas tiene una superficie transversal de 2.5 centímetros cuadrados, pequeñas arterias 20, arteriolas 40, capilares 2500 y vemos que las vénulas ya son un poquito más grandes, como 250, pequeñas venas 80 y venas cavas 8. Algo que debemos destacar aquí es que por si nos damos cuenta, las venas son tienen una superficie transversal un poco más grande que las arterias. Se podrá decir que hasta 4 veces más grande. ¿Esto por qué? Como ya les había dicho, el sistema, bueno, las venas, aquí van a ver un reservorio de sangre, el cual va a ser muy importante. Es por eso que pues son un poquito más grandes, se podrá decir. Ahora, la velocidad del flujo sanguíneo. Como podemos observar aquí, el mismo flujo sanguíneo debe pasar de la misma manera hacia los diversos componentes de, ¿cómo se llama? Pues, de los demás sistemas, ¿no? Así que entonces podemos utilizar la fórmula que es la velocidad del flujo sanguíneo es inversamente proporcional al flujo sanguíneo sobre la superficie transversal muscular. Esto, como podemos ver, un ejemplo, el flujo sanguíneo o la velocidad más que nada del flujo sanguíneo que pues hay en la aorta es aproximadamente de 33 centímetros sobre segundos. Y en los capilares va a ser de un promedio de 1/1000, a 1/1000, que más que nada va a ser un pequeño, aproximadamente va a ser de 0.33 milímetros de segundo. ¿Esto por qué? Ya que sabemos que la longitud de los capilares es apenas de 0.3 milímetros a 1 milímetro, es muy corto, por lo cual el flujo sanguíneo va a estar aproximadamente de 1 a 3 segundos, que otra vez volvemos a dar un dato interesante, ¿no? O sea, imagínense el poco tiempo que deben de hacerse estos intercambios. Como ya les dije, los capilares es muy, muy importante. El poco tiempo, imagínense, de 1 a 3 segundos para hacer dicho intercambio. Presiones en las distintas porciones de la circulación. Aquí, como podemos ver, bueno, nos dicen que la presión ¿cómo se llama? De la aorta, que ya sabemos que da un flujo, pues, un poco alto, va a ser de 100 milímetros de mercurio. Y pues bueno, como ya sabemos, la circulación pues va a ser una circulación pulsátil, en la cual lo vamos a dividir en una presión sistólica y una presión diastólica, que la presión sistólica va a ser de 120 milímetros sobre mercurio y la presión diastólica va a ser de 80 milímetros de mercurio. Y bueno, cabe destacar que a medida que vaya pasando la circulación por todo el sistema periférico mayor o como lo quieran llamar, va a caer esta presión hasta aproximadamente 0 milímetros de mercurio, que es donde alcanza la terminación de las venas cava superior e inferior para que desemboquen pues, en la aurícula.
Ahora, la presión de los capilares sistémicos va a tener una presión externa arterial, o sea, donde están las arterias, un poquito pegada a las arterias, va a ser de 35 milímetros de mercurio, y en el extremo venoso, el otro lado se podrá decir de los capilares, va a ser de 10 milímetros sobre mercurio, pero si nos pasamos una media, va a ser aproximadamente, o sea, se podría decir que la presión de los capilares sistémicos va a ser de 17 milímetros de mercurio. Ahora, este, por lo contrario, en el sistema pulmonar, la presión sistólica arterial pulmonar va a ser aproximadamente de 25 milímetros de mercurio. Y la presión diastólica va a ser de 8 milímetros de mercurio. Pero si nos vamos a una presión estándar, o como lo marca el gaito, una presión arterial media, va a ser de 16 milímetros de mercurio. Y la presión capilar pulmonar media va a ser de 7 milímetros de mercurio. Como podemos ver, es un poco más bajo, por lo que, pues obviamente la presión, la circulación sistémica debe tener un poco más de presión, porque ya que va a mandar todo el flujo sanguíneo a diversos componentes, diversos organismos, con excepción de los pulmones. Por eso debe tener una presión mucho más fuerte. En cambio, en la circulación pulmonar, pues va a tener una presión un poco más baja. ¿Por qué? Ya que nada más va a dirigirse a los pulmones, y pues tiene la presión necesaria para pues actuar o para hacer su función. Y pues esto sería ¿cómo se llama? Lo que quiero darles a entender en esta diapositiva. Bueno, vamos a hablar de los principios básicos de la función circulatoria, en el que tenemos tres principios básicos. Ok, en el primero, la bibliografía nos dice que el flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos está controlado según su necesidad tisular. ¿A qué se refiere esto? Que, por ejemplo, como vemos en la imagen, vamos a tener diferentes tejidos en el organismo que van a requerir un flujo eh, continuo, ¿no? Para su funcionamiento adecuado. Como podemos ver aquí, tenemos que el flujo puede aumentar hasta 20 o 30 veces del flujo en reposo. Esto por la necesidad que tuviera alguno de los tejidos, en el caso del músculo al hacer ejercicio, en el caso del encéfalo en alguna situación importante, en el caso de los riñones para la filtración. Entonces, ¿esto cómo funciona? La microvasculatura de cada tejido vigila continuamente las necesidades de su terreno para aumentar o disminuir su flujo. Y aquí hay algo muy interesante, que cuando se aumenta el flujo es porque hay una mayor concentración de dióxido de carbono. Y esto nos va a dar una mayor vasodilatación, y una vasodilatación local hace que haya más flujo. Bueno, ahora, el gasto cardíaco es la suma de todos los flujos locales de los tejidos. ¿A esto qué se refiere? Que a mayor flujo que reciba el corazón, mayor flujo que el corazón expulsa hacia las arterias. Esto tiene que ver con el mecanismo de Frank Starling, que ya se vio antes en la fisiología coronaria. Este mecanismo nos dice que a mayor vasodilatación, o sea, mayor dilatación del corazón como tal, va a haber una mayor contracción, porque va a estar más lleno y va a haber más sangre que sacar a la circulación. Y el gasto cardíaco va a depender totalmente del retorno venoso. ¿Sigue bien? Este tercer principio es importante porque nos dice que la regulación de la presión arterial es generalmente independiente del control del flujo sanguíneo local o del control del gasto cardíaco. No van a tener nada que ver uno con la otra. ¿Por qué? Porque la regulación de la presión arterial está dada por otros mecanismos, como podemos ver que son señales nerviosas, a través de los nervios simpáticos y parasimpáticos, y otra sería a través del riñón. Uno de los mecanismos más comunes que conocemos que es del riñón, pues sería el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿no? Bueno, vamos a ver ahora las interrelaciones entre la presión, flujo y resistencia. Ahora, el flujo que atraviesa un vaso está determinado por dos factores, que van a ser eh, que el gradiente de presión y la resistencia vascular. La diferencia de presión de la sangre entre los extremos de un vaso, como vemos en la imagen, como sería P1 y P2, ese es el gradiente de presión. Y la resistencia va a ser el impedimento que el flujo encuentra para atravesar su recorrido, ¿no? En este caso, el propio vaso, el endotelio del vaso sería la resistencia que va a encontrar el flujo para pasar, ¿no? Vamos a ver que esto se da o se puede calcular el flujo a través de la ley de Ohm, que nos dice que la diferencia entre las presiones 1 y 2 entre la resistencia nos va a dar el flujo.
Bueno, ahora vamos a hablar de flujo sanguíneo como tal, que es la cantidad de sangre que atraviesa un punto dado de la circulación en un tiempo determinado. ¿Y cuál es el flujo normal de un adulto en reposo? Más o menos de 5.000 mililitros por minuto, ¿no? Entonces, esto quiere decir que nuestro flujo es bastante amplio, ¿no? Ahora vamos a ver que tenemos los tipos de flujo. Hay dos tipos de flujo, que sería un flujo laminar y un flujo turbulento. Vamos a empezar con el laminar, que nos dice que un flujo viaja por un vaso largo y liso de forma equilibrada. Cuando esto pasa, hay un flujo aerodinámico y la velocidad siempre va a ser mayor en el centro que en los extremos del vaso. Como vemos en la figura B, aquí entra un principio lo que vimos de la resistencia. Como podemos ver las dos flechitas en los extremos, se ven como están pegadas al extremo del vaso. ¿Por qué? Porque ellas son las que van a encontrar la resistencia vascular del endotelio como tal. Entonces, la sangre se va a ir superponiendo, ¿no? El flujo se va a ir superponiendo hasta que encuentra el flujo aerodinámico en el que, como vamos a ver, es un flujo rápido, es un flujo correcto, ¿no? Y luego vamos a ver el flujo turbulento, que este es cuando la velocidad es muy grande y se encuentra con una resistencia también muy fuerte, ¿no? Entonces, las corrientes empiezan a ser de forma transversal y longitudinal, como vemos en la figura C, y esto va a formar corrientes torbellino, que no van a dejar que el flujo avance adecuadamente. Y este flujo siempre encuentra mayor resistencia que el flujo laminar por la forma de sus corrientes, ¿no? Que en vez de apoyarse una sobre otra, van a chocar entre ellas y no van a provocar un flujo aerodinámico. Ahora vamos a hablar del número de Reynolds. El número de Reynolds nos habla de los flujos turbulentos, que dice que el flujo turbulento aumenta en proporción directa a la velocidad del flujo sanguíneo, al diámetro del vaso, a la densidad de la sangre, y esto es inversamente proporcional a la densidad de la sangre. Como ves en esta fórmula, ya todo está aquí explicado, y ahora lo que vamos a ver es que un aumento en el número de Reynolds por encima de 200 a 400 indica que se produjo flujo turbulento en algunas ramas de los vasos, no en todas. Ahora, cuando el número de Reynolds aumenta por encima de 2000, ahí sí ya va a haber un flujo turbulento en todos los vasos rectos pequeños. Y las porciones proximales de la aorta y la arteria pulmonar son los lugares que tienen las condiciones como más adecuadas para que se dé este flujo turbulento, porque tienen un mayor diámetro, porque son lugares donde hay una presión muy fuerte, como vemos, pues es donde está una mayor concentración de sangre siempre, porque ahí es donde se da la sístole, ¿no? Entonces tenemos estos lugares como más comunes para que pase esto del flujo turbulento. Bueno, vamos a ver sobre las unidades estándar de presión. Eh, bueno, las unidades estándar de presión, la presión sanguínea se mide casi siempre en milímetros de mercurio, porque el manómetro de mercurio se usa pues usualmente como patrón de referencia. Desde su invención de Poussier en 1846, que pues dio a entender que la presión sanguínea pues mide la fuerza, la fuerza ejercida por la sangre contra la superficie pues, de la pared del vaso. En la siguiente diapositiva vamos a ver sobre los métodos de alta fidelidad para medir la presión sanguínea. Y esto ocurre debido a que el mercurio del manómetro no puede responder a los cambios de presión que se producen de manera rápida, de forma deprisa. Entonces, ¿qué se utiliza? Pues estos transductores que vemos en la pantalla, en el cual pues se encargan de llevar lo que es las señales de la presión sanguínea a señales eléctricas para que éstas puedan ser registradas en una registradora eléctrica. Entonces, de acuerdo a esto, se va a utilizar entonces un ejemplo en la C. Vamos a ver que se va a conectar el alambre de resistencia, que es muy fino y estirado en la membrana del vaso. Entonces, cuando este alambre se estira mucho, su resistencia aumenta, y cuando se estira menos, pues su resistencia disminuye. Casi siempre se registra con exactitud ciclos de presión de hasta 500 ciclos por segundo. En la siguiente diapositiva veremos la resistencia de flujo sanguíneo. Entonces, ¿qué es la resistencia de flujo sanguíneo? Es el impedimento del flujo sanguíneo en un vaso. Debido a que no se puede medir en medios directos, en medios que
se va a tener que utilizar otras medidas. Por el contrario de la resistencia, debe calcularse pues la diferencia de presión entre dos puntos del vaso. Y a su vez, la diferencia de presión en un punto que es de un milímetro de mercurio y el otro es un flujo de 1 mililitro por segundo, se dice que la resistencia es la unidad de resistencia periférica. Entonces, en la expresión de la resistencia en unidades va a estar una unidad física básica que va a ser CGS, que por sus siglas pues están ahí en centímetros, gramos y segundos. Y después vamos a tener la expresión de lo que es de la resistencia de unidades CGS, que es que esta sirve para medir o expresar la resistencia, en lo que vamos a ver en lo que es en la fórmula de aquí abajo. En la siguiente diapositiva vamos a ver sobre la resistencia vascular periférica total y la resistencia pulmonar total. Entonces, vamos a ver que en el ser humano adulto, su velocidad de flujo sanguíneo de todo el sistema circulatorio es igual a la velocidad de sangre que bombea el corazón, es decir, al gasto cardíaco. El ser humano pues, adulto es de aproximadamente 100 mililitros por segundo. Entonces, cabe notar que la diferencia entre las arterias sistémicas y las venas sistémicas es pues, de 100 milímetros de mercurio. Y la resistencia periférica total es de pues 100 entre 100, que es una unidad de resistencia, que equivale a una unidad de resistencia pues periférica. Esto a su vez, en la constricción, cuando hay una constricción de los vasos sanguíneos en todo el organismo, esto se debe a que aumenta hasta 4 unidades, 4 unidades periféricas. Entonces, cuando hay una dilatación en todo el organismo, ocurre lo contrario, una disminución que llega hasta 0,2 pru. En una resistencia vascular pulmonar, pues es el total de 0,14 pru. Y esto se debe a la diferencia entre el sistema pulmonar de presión arterial media, que es de 16 milímetros de mercurio, y la presión media de la aurícula izquierda, que equivale a 2 milímetros de mercurio. Y esto a su vez va a ser una diferencia pues de 14. Y al calcularlo al hacer una diferencia con el gasto cardíaco, va a ser pues de 0,14. Así es como se va a sacar lo que es la resistencia vascular pulmonar total. En la siguiente diapositiva vamos a ver sobre la conductancia de la sangre en un vaso. Entonces, la conductancia es pues la medición del flujo sanguíneo que pues que va a través de un vaso para una diferencia de presión. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay cambios pequeños del diámetro en un vaso? Pues cambia mucho su conductancia. Esto se debe a que pues la capacidad de conducir la sangre, el flujo sanguíneo, pues es aerodinámica. Entonces, en la ley de Poiseuille dice que la sangre, cuando está más cerca de la pared de los vasos, fluye lentamente. Y esto se debe a que al hacer fricción con la pared del vaso, pues ocurre una cierta resistencia y esto hace que pues haya una pequeña disminución del flujo. Entonces, en caso contrario, cuando está en el centro, la sangre está en el centro del vaso, pues fluye más rápidamente. Y esto ocurre, vamos a ver en esta fórmula, que es la ecuación de velocidad de flujo sanguíneo. Y esta, pues, ¿por qué cómo se expresa? Debido a que, por ejemplo, en este vaso sanguíneo, al integrar las velocidades de todos los anillos concéntricos de la sangre, pues vamos a multiplicarlos pues por la superficie, del anillo para obtener pues esta fórmula y así calcular pues calcular lo que es el flujo del flujo sanguíneo. En la siguiente diapositiva
vamos a ver la importancia de la ley de la cuarta potencia, el diámetro. Entonces, aquí vamos a estar relacionado con los cambios pequeños de diámetro, pero aquí vamos a ver el por qué se da estos cambios. Entonces, 2/3 partes de toda la resistencia sistémica del flujo sanguíneo se debe a las pequeñas arteriolas, a la, al- a la resistencia arteriolar de las pequeñas arteriolas. Entonces, esto se debe a que pues, los diámetros internos de las arterias pues, varían en cierta medida. Estas son fuertes, pues tienen la característica de ser fuertes en sus paredes vasculares que permiten cambios enormes. Estos cambios enormes se deben a sus cambios de diámetro. Entonces, basta con 4 veces, hasta 4 veces puede ser este cambio. El incremento de este vaso dice que también se debe a que puede llegar hasta un flujo sanguíneo de hasta 256 veces. Entonces, esta ley de la cuarta potencia hace que sea posible que las arterias o las arteriolas respondan pues, a pequeño, un pequeño diámetro. Y este pequeño cambio se debe a señales eléctricas como señales químicas. Entonces, señales químicas y señales nerviosas. Entonces, en los tejidos, esto provocando pues un inmenso aumento de flujo sanguíneo al incrementar pues el diámetro del vaso. En la siguiente diapositiva vamos a ver sobre la resistencia al flujo sanguíneo en circuitos vasculares, en serie y en paralelo. Vamos a ver en la primera imagen de arriba, a la derecha, que pues en serie vamos a ver las arterias, arteriolas, capilares, vénulas y venas. Estas se van a disponer de una forma colectivamente pues en serie. Y estas, cuando sucede así en serie, el flujo sanguíneo pues es el mismo. Y la resistencia total del flujo sanguíneo pues es la suma de la resistencia de cada vaso. Entonces, es decir, la resistencia vascular periférica total es igual a la suma de las resistencias pues, de las arterias, de las arteriolas, los capilares, vénulas. Así es como se dan los vasos sanguíneos en serie. Después vamos a ver los vasos sanguíneos en paralelo. En paralelo, vamos a ver en la imagen de abajo sobre un ejemplo en paralelo. Podemos tener una arteria, pero que se va a dividir en varias ramitas y pues va a ser el, pues, la suma de cada una de esas arterias o cada una de sus ramas de las arterias que vamos a ver en los vasos sanguíneos en paralelo. Ahorita voy a mencionar eh, sobre en la siguiente diapositiva, más o menos en los vasos sanguíneos en paralelo. La conductancia total, bueno, la conductancia total del flujo sanguíneo, pues es la suma de la conductancia de cada vía paralela. Entonces, ¿a qué me refiero con cada vía paralela? A cada circulación, por ejemplo, en la circulación cerebral, en la circulación renal, en la circulación gastrointestinal, coronaria y muscular, pues cada una va a tener o va a contribuir a la conductancia global de la circulación sistémica. ¿Cómo se debe esto? Debido a que el flujo sanguíneo que va a través de cada tejido o va a ser una fracción del flujo sanguíneo total, o sea, el gasto cardíaco. Entonces, en un ejemplo, si por tanto la amputación de una extremidad o la eliminación quirúrgica de un riñón, esto pues va a eliminar un circuito paralelo. ¿Y esto qué va a ocasionar? Eh, Va a ocasionar la reducción de la conductancia vascular total, el flujo sanguíneo pues va a disminuir eh, y a la vez va a aumentar la resistencia vascular periférica pues, total del gasto cardíaco. Y así es como concluyo mi posición. Bueno, pues ahora estaremos hablando de el hematocrito y la viscosidad en la resistencia vascular y el flujo sanguíneo. Vamos a empezar por ver qué es la viscosidad. La viscosidad es el estado en el que se encuentra un líquido. Podemos poner como
como referencia, aquí en la imagen que tenemos a la derecha, encontramos diferentes líquidos que cotidianamente conocemos a la viscosidad como espeso o que algo esté espeso. Podemos poner un ejemplo de un yogur, un vaso de yogur y un vaso de agua. Si nosotros tratamos de sorber con un popote, el vaso de yogur nos va a costar mucho más que el vaso de agua. ¿Por qué? Porque es más espeso. En este caso estaremos hablando de la sangre, que es la viscosidad de la sangre o el espesor nos los va a dar lo que es el hematocrito. ¿Qué es el hematocrito? Ahora nos vamos a preguntar. El hematocrito es la proporción de la sangre que está compuesta por glóbulos rojos. En lo que serían los varones, tendría un 40%, o el hematocrito lo manejaríamos como 40%. Y en lo que serían las féminas o las mujeres, estaría en un 38%. Tomando como referencia la viscosidad del agua para lo que vamos a estar manejando durante estas diapositivas, vamos a tomar el agua como 1. Cuando la sangre no tiene a estos eritrocitos, va a estar compuesta solo por plasma, que el plasma en referencia con el agua va a tener la viscosidad de 1.5, mientras que la sangre, cuando está ya compuesta al 100% por hematocrito y plasma, que serían las células sanguíneas, los hematis, glóbulos rojos, y el plasma va a tener una viscosidad de 3 a 4. Como ya les mencionaba el ejemplo del popote y el vaso de yogur, cuando nuestra sangre sea más viscosa, o que tenga más viscosidad, porque el hematocrito esté aumentado, vamos a tener una menor velocidad en lo que sería el flujo sanguíneo. Como podemos ver aquí en esta tabla, tenemos que la viscosidad del agua la encontramos a 1, porque lo vamos a tomar como unidad, mientras que el plasma lo vamos a encontrar a 1.5. En una sangre normal, el hematocrito estaría de 40 y la viscosidad estaría entre 3 y 4 unidades. Cuando nosotros tenemos en la sangre una anemia, vamos a encontrar que el hematocrito va a estar reducido a solo 10 o 20. Entonces la viscosidad se va a disminuir hasta lo que sería un 2. Un 2 en referencia a la viscosidad del agua. Cuando nosotros encontremos en la sangre policitemia, que es un aumento de glóbulos rojos, vamos a encontrar lo que puede estar aumentado hasta el 60 o 70% del hematocrito, lo que nos daría una viscosidad de 8 a 10 y nos dificultaría mucho tener una gran cantidad de flujo sanguíneo. ¿Cuándo se pueden dar estos casos? Podemos encontrar una policitemia cuando vivan en lugares muy altos, como en La Paz, Bolivia, o se encuentren a gran altura sobre el nivel del mar, lo que nos va a requerir un aumento en la cantidad de oxígeno que necesitamos transportar, lo que nos va a requerir un aumento de glóbulos rojos. Porque como ya sabemos, estos son los que mediante la hemoglobina transportan el oxígeno. Autorregulación del flujo sanguíneo. ¿Qué es esto? Es la capacidad de cada tejido para mantener un flujo sanguíneo normal durante cambios constantes en la presión arterial. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar que normalmente un tejido va a estar expuesto a cambios desde 50 milímetros de mercurio en la presión arterial hasta 175. Cada tejido se va a autorregular principalmente por lo que conocemos, que vamos a ver después, por las metaarteriolas, que estas van a hacer un gran cambio, porque como ya nos habían mencionado antes, van a tener 2/3 del total de resistencia vascular. ¿Qué va a pasar con esto? Que nos va, como manejan gran parte de lo que sería la resistencia vascular periférica, nos va a permitir que, si recordamos, en la fórmula del flujo sanguíneo, la resistencia vascular influye mucho porque es inversamente proporcional.
Entonces, nos disminuiría mucho cuando encontramos una gran resistencia vascular, por lo que trata de corregirse. Ahora vamos a encontrar, va a haber espacios en el organismo en los que no esté autorregulado. Estos van a ser lechos vasculares, los vamos a conocer como lechos vasculares pasivos o no autorregulados. ¿Qué va a pasar con estos? Que como no van a tener una regulación y no van a seguir el algoritmo de la ley de Poiseuille, un cambio en la presión arterial va a aumentar mucho la curva en comparación con los que sí están autorregulados. ¿Por qué? Porque cuando aquí manejamos como podemos ver en la tabla de abajo, cuando manejamos una presión arterial elevada, el vaso se va a distender, dándonos una resistencia vascular menor. ¿Por qué? Porque si recordamos, a un mayor diámetro, pues nos va a reducir la resistencia vascular. ¿Por qué? Porque si recordamos los que nos mencionaron antes nuestros compañeros, la resistencia va a ser la diferencia entre la presión entre dos puntos de un vaso. Vamos a tener que normalmente en una presión normal, en los vasos que no están ni controlados por una inhibición simpática, ni por una estimulación simpática, es decir, en un estado basal, va a ver que, como ya les decía, cuando disminuye la presión arterial en estos vasos que no están regulados por algún sistema autónomo, cuando va a disminuir la presión, la distensión vascular va a provocar que, como esta presión no es tan alta para se podría decir, mantener los vasos abiertos, va a llegar un momento en el que la presión baje tanto que se cierre. A esto lo vamos a conocer, a este nivel de presión lo vamos a conocer como presión crítica de cierre, en el que la presión no va a ser suficiente para mantener los vasos abiertos y van a colapsar, lo que nos aumentaría la resistencia vascular, llegando incluso al cese del flujo sanguíneo. Cuando pase esto, pues va a haber un aumento en lo que sería la resistencia vascular. Como podemos ver en la línea roja que está en la gráfica, nos va a marcar que cuando hay una inhibición simpática, la presión va a necesitar poca presión para aumentar el flujo sanguíneo. ¿Por qué? Porque cuando aumenta la presión, se van a distender los vasos. Entonces va a ser mucho más fácil que aumente este flujo sanguíneo. E inversamente, cuando hay una estimulación simpática, va a ser mucho más difícil. Es decir, vamos a necesitar presiones más elevadas para que el flujo sanguíneo aumente, y vamos a necesitar pues más energía. ¿Por qué? Porque pues se va a necesitar más presión para poder distribuir toda esta cantidad de sangre en lo que sería el sistema. Y esto sería todo. Gracias. Bueno, así es como concluye nuestra exposición. Esperemos y les haya gustado y más que nada les haya servido y hayan entendido un poco sobre nuestro tema. Y pues más que nada, muchas gracias a todos los que nos vieron.